Hola a todos y bienvenidos a este nuevo audiolibro del mundo de hielo y fuego, en el cual vamos a narrar el año de la falsa primavera. When you play the Game of Thrones, you win, you die. En los anales de Poniente, el año 281 después de la conquista se conoce como el año de la falsa primavera. Hacía casi 2 años que el invierno no apartaba sus gélidas garras del país, pero al menos la nieve se empezaba a derretir. Se salpicaban los bosques de verde y se alargaban los días, aunque todavía no alzasen el vuelo cuervos blancos. Hasta en la ciudadela antigua creían muchos que se acercaba el final del invierno. Y así, con vientos cálidos del sur, convergieron hacia Harrenhal señores y caballeros de todos los 7 reinos para competir en el torneo de Lorwyn, a orillas del Ojo de Dioses, que prometía ser la competición más fastuosa y multitudinaria desde la época de Aegon el Improbable. Pero mientras en las justas se enfrentaba la flor y nata de los caballeros de los 7 reinos, en los salones del castillo maldito de Harren el Negro y en las tiendas y los pabellones de los señores se jugaba a otros juegos más peligrosos. Sobre el torneo de Lorwyn han surgido numerosas historias, relatos de conspiraciones, traiciones y rebeliones, infidelidades y encomiendas, secretos, misterios. La mayoría no pasan de ser simples conjeturas. De los pocos que conocen la verdad, algunos tiempo ha que abandonaron este valle de lágrimas y callarán por tanto para siempre. De ahí que el estudioso concienzudo, al escribir sobre esta aciaga reunión, deba esmerarse en deslindar entre los hechos y la fantasía, y trazar una línea muy clara entre lo que se sabe y lo que solo se sospecha, cree o rumorea. Lo que se sabe es lo siguiente: fue Walter Wen, señor de Harrenhal, quien anunció el torneo por primera vez a finales del año 280 después de la conquista, poco después de una visita de su hermano menor, Seloswell Wen, caballero de la Guardia Real, y desde el principio quedó claro que sería un acontecimiento de una magnificencia sin igual, ya que Lord Wen ofrecía recompensas el triple de sustanciosas que las que se repartieron en el gran torneo de desembarco de Rey de 272 después de la conquista, ofrecido por Lord Tywin Lannister para celebrar los 10 años de Aerys II en el trono de hierro. La mayoría lo interpretó como una simple tentativa por parte de Gwen de eclipsar a la antigua mano y demostrar la riqueza y esplendor de su casa, aunque hubo quien pensó que era una simple argucia y Lord Gwen un mero instrumento. Su señoría, decían los segundos, carecía de fondos para pagar premios de tal munificencia. Alguien más tenía que estar detrás, alguien que no anduviera falto de oro, pero que prefiriera mantenerse en la sombra, dejando para el señor de Harrenhal la gloria de haber sido el anfitrión de tan soberbio acto. Nosotros no tenemos el menor indicio de que existiese un anfitrión fantasma, pero es una idea que en su época gozó de gran aceptación, y sigue haciéndolo. Ahora bien, si es cierto que hubo una sombra, ¿quién era y por qué decidió mantenerse en secreto su papel? Con los años se ha aventurado una decena de nombres, de los que solo uno resulta convincente: Rhaegar Targaryen, príncipe de Rocadragón. Si damos crédito a esta historia, fue el príncipe Rhaegar quien instó a Lord Walter a celebrarse el torneo, usando como emisario al hermano de su señoría, Ser Oswell. Rhaegar dotó a Gwen del oro suficiente para repartir premios espléndidos, que atrajesen a Harrenhal al mayor número posible de señores y caballeros. Se dice que al príncipe no le interesaba el torneo como tal, sino que su intención era reunir a los grandes señores del reino en lo que, resumidas cuentas, era un gran consejo informal para que debatiesen las maneras de poner solución a la locura de su padre, el rey Aerys II, posiblemente a través de una regencia o de una abdicación forzosa. Si tal fue el propósito que hubo detrás de este torneo, muy peligroso era el juego al que jugaba Rhaegar Targaryen. Pese a que pocas personas dudasen de que Aerys ya no estaba en sus cabales,
Muchos seguían teniendo motivos de peso para oponerse a que le apartasen del trono de hierro, ya que por capricho del rey habían adquirido gran riqueza y poder determinados cortesanos y consejeros que sabían que con la llegada al trono del príncipe Raegar se exponían a perderlo todo. El rey loco podía ser una crueldad salvaje, y bien lo demostraba al quemar a quienes percibía como sus enemigos, pero también podía ser enormemente dadivoso y hacer llover honores, cargos y tierras sobre los hombres que le complacían. Los aduladores que rodeaban a Aerys II habían ganado todo lo posible y más gracias a la locura del monarca, y no desaprovechaban oportunidad alguna para hablar mal del príncipe Raegar y exagerar las sospechas del padre sobre su hijo. Entre los partidarios del rey loco descollaban 3 señores de su consejo privado: Carlton Chefted, jefe de la moneda; Lucerys Velaryon, consejero naval; y Simon Strunton, consejero de leyes. También gozaba de la confianza del rey el eunuco Varys, jefe de los rumores, y el sapienza Rosard, gran maestre del gremio de alquimistas. Al príncipe Raegar le apoyaban los más jóvenes de la corte, como Lord John Connington, Sir Miles Mouton, deposa de la doncella, y Sir Richard Longmount. Los dornienses llegados a la corte con la princesa Elia disfrutaban asimismo de la confianza del príncipe, sobre todo el príncipe Lewin Martell, tío de Elia y hermano juramentado de la Guardia Real. Pero entre los amigos y aliados de Raegar en desembarco del rey, nadie era tan temible, con seguridad, como Sir Arthur Dayne, la espada del amanecer. En el gran maestre Pycelle y Lord Owen Merriweather, la mano del rey recaía la poco envidiable labor de mantener la paz entre estas dos facciones, cuya rivalidad se emponzoñaba por momentos. En una carta a la ciudadela escribió Pycelle que las divisiones intestinas de la Fortaleza Roja traían en su mente el incómodo recuerdo de la situación previa a la danza de dragones, un siglo antes, cuando la enemistad entre la reina Alicent y la princesa Rhaenyra había dividido el reino y se había cobrado un precio terrible. Entraba en lo posible, avisaba Pycelle, que a los 7 reinos les esperase de nuevo un conflicto sangriento, salvo que pudiera alcanzarse algún acuerdo que satisfaciera por igual a los partidarios del príncipe Raegar y los del rey. Es casi seguro que si hubiera llegado a manos de la facción leal al rey Aerys alguna prueba, algún atisbo de que el príncipe conspiraba en contra su padre, le habrían usado para hacer caer a Raegar en desgracia. De hecho, algunos hombres del rey habían llegado al extremo de insinuar que Aerys debía desheredar al desleal de su hijo y nombrar heredero del trono de hierro a su hermano menor. El príncipe Viserys solo tenía 7 años, y su eventual coronación implicaría con seguridad una regencia, que les permitiría a ellos gobernar. Estando así las cosas, no sorprende que el gran torneo de Lord Wen despertase tantas sospechas. Lord Chelmsford solicitó a su majestad que lo prohibiese, y más lejos aún llegó Lord Staunton, que aconsejó extender la prohibición a todos los torneos. Eran, sin embargo, acontecimientos de gran popularidad entre la plebe, y cuando Lord Merriweather advirtió a Aerys que prohibir el torneo solo serviría para agravar su impopularidad, el rey optó por tomar otro camino y anunciar su asistencia. Sería la primera vez que Aerys II abandonase la seguridad de la Fortaleza Roja desde el desafío del Valle Oscuro. Su majestad, que duda cabe, pensó que sus enemigos no se atreverían a conspirar contra él en sus propias narices. Según explicaba el maestro Pycelle, Aerys tenía la esperanza de que su presencia en tan magno festejo le devolviera el amor de su pueblo. Si tal era la intención del rey, cometió un gravísimo error de cálculo. Su presencia confirió más majestad y más prestigio aún al torneo de Harrenhal, atrayendo a señores y caballeros de todo el reino. Pero muchos de los que vinieron quedaron sorprendidos y consternados al ver en qué se había convertido su monarca. Sus largas uñas amarillas, su barba enredada y sus greñas de pelo apelmazado y sin lavar dejaban a la vista de todos la extensión de su demencia.
Tampoco era de acuerdo su conducta, ya que pasaba en un abrir y cerrar de ojos del júbilo a la melancolía, y muchas de las relaciones escritas sobre Harrenhal hablaban de su risa histérica, sus largos silencios, sus ataques de llanto y sus rabias repentinas. Pero lo que más alberga al rey Aerys II eran sospechas de su propio hijo y heredero, el príncipe Raegar, de su anfitrión, Lord Wen, de cualquier señor o caballero que hubiese acudido a Harrenhal a competir, y más aún de quien hubiera elegido ausentarse, con especial mención a su antiguo mano, Tywin Lannister, señor de Roca Casterly. Durante las ceremonias de apertura del torneo, el rey Aerys dio un gran relieve público a la investidura de Ser Jaime Lannister como hermano juramentado de su guardia real. El joven caballero pronunció sus votos frente al pabellón real, hincado de rodillas en la hierba verde, con armadura blanca, ante la mirada de la mitad de los señores del reino. El momento en que Ser Gerald Hightower le hizo levantarse y le ciñó a los hombros la capa blanca, fue acogido en una gran ovación, ya que Ser Jaime era muy admirado por su valentía, gallardía y dominio de la espada, sobre todo en las tierras del oeste. Aunque Tywin Lannister no hubiera dignado asistir al torneo de Harrenhal, sí estaban decenas de sus abanderados y cientos de caballeros, que profirieron sonoros y encendidos vítores por el hermano juramentado más reciente y más joven de la Guardia Real. El rey quedó satisfecho, y es que, según se nos explica, creía en su locura que era a él a quien ovacionaban. Justo después, no obstante, el rey Aerys II empezó a albergar serias dudas acerca de su nuevo protector. Según se nos explica el gran maestre Pycelle, para el monarca la idea de incorporar a Ser Jaime a su guardia real había sido ante todo una manera de humillar a su antiguo amigo, y no se dio cuenta hasta demasiado tarde de que en adelante tendría a su lado día y noche al hijo de Lord Tywin con una espada al cinto. Tanto pavor le inspiraba la idea, que esa noche, en el banquete, apenas pudo comer, según reconoce Pycelle mismo. En consecuencia, Aerys II llamó a Ser Jaime. Dicen algunos que mientras estaba en cuclillas sobre su orinal, aunque es posible que este feo detalle se añadiese más tarde al relato, y le ordenó volver al desembarco del rey para guardar y proteger a la reina Rhaella y el príncipe Viserys, que no habían acompañado a su majestad al torneo. El Lord Comandante, Gerald Hightower, se ofreció a ir en lugar de Ser Jaime, pero Aerys se negó. Para el joven caballero, que albergaba sin duda la esperanza de lucirse en el torneo, el brusco exilio fue una amarga decepción. Aún así, fiel a sus votos, Ser Jaime partió enseguida para la Fortaleza Roja, y desde entonces no desempeñó ningún papel en lo ocurrido en Harrenhal, de no ser en la mente del rey loco. Durante 7 días los mejores caballeros y los más nobles señores de los 7 reinos contendieron con la lanza y la espada al pie de las altas murallas de Harrenhal. De noche, vencedores y vencidos acudían por igual a los banquetes y festejos de la enorme sala de las 100 chimeneas. Muchas son las canciones que se cantan y muchas las historias que se cuentan, algunas de ellas ciertas, de esos días y noches a orillas del ojo de dioses. Nada más lejos de nuestra intención que referir todas las justas y las chanzas. Esa tarea se la dejamos con sumo gusto a los bardos. Hay, sin embargo, 2 incidentes que no pueden ser pasados por alto, en la medida en que resultarían tener graves consecuencias. La primera fue la aparición de un caballero misterioso, un joven delgado, de armadura mal ajustada a su cuerpo, cuyo emblema era un arciano blanco tallado con facciones que expresaban alegría, el caballero del árbol sonriente, como fue llamado el contendiente. Descabalgó a 3 hombres en lisas consecutivas, para júbilo de los plebeyos. El rey Aerys II, sin embargo, nada aficionado a los misterios, se convenció de que el árbol del escudo del caballero misterioso se reía de él, y sin ninguna otra prueba decidió que se trataba de Ser Jaime Lannister. Su nuevo caballero de la Guardia Real le había desobedecido y había vuelto al torneo, explicó su majestad a quien prestara oídos. Furioso, ordenó a sus caballeros derrotar al del árbol sonriente la mañana siguiente, en cuanto se reanudasen las justas,
a fin de poder desenmascararle y exponer ante todos su perfidia. Pero el caballero misterioso desapareció antes del amanecer y no se hizo ver más, cosa que tampoco sentó nada bien al rey. Seguro como estaba de que alguno de sus allegados había avisado a ese traidor que no enseñaba la cara. Al final de la competición quedó vencedor por encima de todos el príncipe Raegar, el heredero, que no acostumbraba a participar en los torneos. Sorprendió a todo el mundo poniéndose la armadura y derrotando a todos los rivales, incluidos 4 caballeros de la Guardia Real. En la última liza desmontó a Ser Barris Anselmi, considerado por lo general la mejor lanza de los 7 reinos, y obtuvo los laureles de campeón. Se dice que los aplausos del público eran ensordecedores, pero el rey Aerys no se sumó a ellos. Lejos de estar orgulloso y satisfecho por la destreza de su heredero con las armas, su majestad lo vio como una amenaza. Lord Chelmsford y Lord Staunton exacerbaron aún más las sospechas al declarar que el príncipe Raegar había entrado en liza para ganarse el favor de la plebe y recordar a los señores reunidos que era un guerrero poderoso, digno heredero de Aegon el Conquistador. Y cuando el victorioso príncipe de Rocadragón nombró reina del amor y la belleza a Lyanna Stark, hija del señor de Invernalia, en cuyo regazo depositó con la punta de su lanza una guirnalda de rosas azules, los aduladores reunidos en torno del rey lo presentaron como una prueba más de su perfidia. ¿Por qué insultar así a su propia esposa, la princesa dorniense Elia Martell, que se encontraba entre el público, si no era para facilitarse la subida al trono de hierro? La coronación de la joven Stark, que a decir de todos era una muchacha silvestrada, una especie de chicharrón desprovisto por completo de la fina hermosura de la princesa Elia, solo podía tener como objetivo ganar la lealtad de Invernalia a la causa del príncipe Raegar, sugirió Simon Staunton al rey. Ahora bien, si esto último era cierto, ¿por qué se vio tan consternados a los hermanos de Lady Lyanna por el honor que había conferido el príncipe a la joven? Fue necesaria la fuerza para evitar que Brandon Stark, el heredero de Invernalia, se enfrentase con Raegar, por lo que a su modo de ver era un desaire al honor de su hermana, ya que Lyanna Stark estaba prometida desde hacía tiempo con Robert Baratheon, señor de Bastión de Tormentas. Más tranquilo, pero no más complacido, estaba Eddard Stark, el hermano pequeño de Brandon, íntimo amigo de Robert. Por lo que respecta al propio Robert Baratheon, hay quien dice que se tomó a risa el gesto del príncipe y aseguró que Raegar se había limitado a darle a Lyanna lo que merecía, aunque quienes le conocían más a fondo dicen que el joven señor quedó resentido por el insulto y que a partir de aquel día vio con peores ojos al príncipe de Rocadragón. Es muy posible que así fuera, pues mediante una simple guirnalda de rosas azules, Raegar Targaryen inició la danza que desgarraría a los 7 reinos, provocaría su muerte y la de miles de personas y sentaría en el trono de hierro a un nuevo rey, para alivios de muchos. La falsa primavera de 281 después de la conquista duró menos de 2 lunas. Próximo ya al final del año regresó el invierno a Poniente con mayor fuerza. El último día del año empezó a nevar en Desembarco del Rey y se formó una capa de hielo en el Aguas Negras. La nevada prosiguió intermitentemente por espacio de casi 2 semanas, a cuyo término el Aguas Negras era puro hielo, y los tejados y canaloes de todas las torres de la ciudad se habían llenado de carámbanos. Mientras la ciudad era azotada por el viento frío, el rey Aerys II acudió a sus piromantes y les encomendó ahuyentar el invierno con sus artes mágicas. Durante una luna ardieron junto a las murallas de la fortaleza roja ingentes y verdes hogueras. ¿Quién no podía verlas? Por no hallarse en la ciudad era el príncipe Raegar, a quien tampoco podía encontrarse en Rocadragón, con la princesa Elia y el pequeño hijo de ambos, Aegon. Al empezar el nuevo año, el príncipe heredero se hizo al camino con media docena de sus más íntimos amigos y confidentes, y en un viaje que en el último término le llevaría de regreso a las tierras de los ríos, a menos de 10 leguas de Harrenhal, donde volvería a verse las caras con Lyanna Stark de Invernalia, y encendería con ella un fuego que consumiría a la casa del príncipe, a toda su familia y a todos sus seres queridos, sin contar la mitad del reino,
pero es un cuento demasiado sabido para que merezca que lo repitamos. Gracias por habernos acompañado en la narración de este capítulo. Si te gustó el audiolibro, dale like y comparte el video con tus amigos. Si quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. También te dejamos en la descripción nuestras redes sociales para que nos puedas seguir. Somos Game of Thrones Colombia y los esperamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.